Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Un saludo a todos ustedes, muchas gracias por su tiempo. Momentos dramáticos y definitivos se están viviendo en Venezuela, momentos que van a decidir una coyuntura política, pero no solo en Venezuela, me parece que en toda la región, y Bolivia en particular estará directamente afectada por el resultado de estos acontecimientos. Se vivirán 72 horas, tal vez 72 horas que serán largas, para decidir una salida posiblemente militar en la confrontación que se ha presentado en Venezuela. Lo concreto es que hay dos presidentes. Ayer, ante una muchedumbre, el presidente de la Asamblea Nacional, que fue designado como presidente el 5 de enero y que posteriormente la Asamblea Nacional lo nombró como presidente interino, juramentó ante una muchedumbre de miles y miles de personas que salieron a el pedido de Juan Guaidó de salir a la calle para repudiar al usurpador, es decir, a Nicolás Maduro, quien fue presidente constitucional hasta el 9 de enero, pero el 10 de enero se posesionó nuevamente como presidente de Venezuela, usurpando el poder. Usurpando el poder porque no es resultado de las urnas. Maduro dijo que los presidentes en Venezuela solo nacen de las urnas, debería ser así, pero él no nació de las urnas, él nació de una determinación de los funcionarios de la Corte Electoral que responden a los intereses de Maduro, en unas elecciones anticipadas que significaron que proscribió a los candidatos opositores, unos proscritos y otros encarcelados y algunos otros diputados muertos, con cárceles abarrotadas de perseguidos políticos, muchos de ellos militares. Por lo tanto, Nicolás Maduro no es un presidente democrático, no es un presidente constitucional, apenas un espejismo de aquello, es un usurpador. Eso es lo que dice Juan Guaidó, y por eso la Asamblea Nacional, que desde el año 2015 ha sido electa democráticamente en las urnas y tiene la mayoría de los 2/3 de la oposición, ha elegido a un presidente encargado, y ayer, frente a esa multitud, ese presidente encargado, un joven de 35 años, hasta hace muy poco un ilustre desconocido, ha juramentado, provocando la explosión de esperanza, de ánimo en los que se quedaron en Venezuela. Casi 3 millones salieron de Venezuela, escapando de la miseria, de la represión, buscando recuperar alguna ilusión en sus vidas y provocando seria crisis en los países que les dieron asilo, que les dieron cobija, en fin. Pero claro, la cantidad es tan impresionante que todos los países, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, menos Brasil, pero la presencia de los venezolanos, al ser tan masiva, ha provocado una crisis interna, porque es imposible atender, ¿no?, un flujo migratorio de esa dimensión. Usted puede imaginar 1 millón de exiliados en Colombia, 1 millón, toda la población de La Paz, darles casa, trabajo, alimento, asistencia médica, en fin. Por eso han entendido los países latinoamericanos que el conflicto de Venezuela no es solo de Venezuela. No solo es la discusión entre democracia y dictadura, es un tema de sobrevivencia también.
De tal modo que han surgido dos gobiernos. El gobierno de Guaidó, que sorpresivamente y de manera inmediata después de su juramentación ayer, fue reconocido por el Grupo de Lima, que son 13 países, de los cuales 11 lo reconocieron de manera inmediata, pero claro, lo más destacado, el reconocimiento de los Estados Unidos. Cuando Guaidó fue nombrado como presidente interino por la Asamblea Nacional, pues Trump dijo apoyar a Guaidó, pero no lo había reconocido. Otros países como Perú lo habían reconocido inmediatamente, pero después de la autojuramentación de la víspera, pues el gobierno de Trump ha decidido reconocer como presidente, como único presidente de Venezuela, a Guaidó. Esto abre una situación ya de otro nivel. Muchos hablan de un choque de trenes que va a significar un desenlace que no sabemos por qué vía se dé. Pero el reconocimiento de los Estados Unidos ha obligado a Maduro a romper relaciones con Estados Unidos y ha dado 72 horas para que la delegación diplomática de Estados Unidos abandone Venezuela. Entre tanto, el otro presidente, Guaidó, frente a esa muchedumbre que lo proclamó en la víspera, le pidió a todas las delegaciones diplomáticas que no abandonen Venezuela. Y Trump decidió no abandonar Venezuela. Entonces, por eso son las 72 horas que serán dramáticas y podrían ser el principio de una nueva fase de la crisis política en Venezuela. ¿Qué va a hacer Maduro? Va a ocupar la misión diplomática, la embajada de los Estados Unidos, y va a encarcelar a los diplomáticos estadounidenses, o los pondrá en un avión y los expulsará. Estados Unidos le ha advertido. El parlamentario republicano, el más interesado en la resolución de los conflictos regionales, Marco Rubio, le ha dicho a Maduro: guay de ti, cuidado, cuidado, puedes desencadenar la furia de Trump. Exactamente, si tocan a un ciudadano estadounidense, pues Trump tendrá el pretexto, porque siempre se necesitan pretextos, para mandar una misión militar o una ocupación militar a Venezuela. ¿Está Trump esperando esto? ¿Está esto en los planes acordados con Guaidó, con Colombia, con Brasil? No olvidemos la declaración de Bolsonaro, flamante presidente del Brasil, radical en relación a Maduro, que dijo que hará todo lo posible para que Venezuela recupere la democracia, el sistema democrático en ese país. De tal modo que, pues no sabemos si Maduro le dará el pretexto a Trump para una invasión militar. A partir de ahí se presenta, pues, una nueva fase, un nuevo periodo, ¿verdad? Porque Maduro y sus militares ya no se enfrentarán a una oposición pacífica y desarmada y desprotegida. O Maduro no cometerá ese error y tolerará la presencia de la misión diplomática estadounidense, con lo cual mostrará que no es el presidente, que el presidente es Guaidó. Todos nos preguntamos, ¿por qué Maduro no cae? Un gobierno con una inflación de 1.000.000%, usted puede imaginar que de un día a otro el precio del pan no es que suba un centavo, sino que el precio del pan, que vale 1 peso, mañana valga 1.000.000. Ese es el nivel de inflación que hay en Venezuela y Maduro no cae. Está claro que el sostén central de Maduro son las Fuerzas Armadas.
que Maduro continúa en el poder porque está atrincherado en las armas, unas fuerzas armadas que no solo han sido aceiteadas con cargos importantes, las Fuerzas Armadas manejan PDVSA y la llevaron al desastre, es decir, a la empresa estatal del petróleo, pero también ha compartido con las Fuerzas Armadas, con las cúpulas armadas, negocios denunciados internacionalmente y que generan millones de dólares y que el compartir este tipo de actividades no solo los vuelve en subordinados leales, sino en socios de un crimen organizado. Pero no es solo esto lo que sostiene a Maduro, es decir, unas fuerzas armadas corruptas y comprometidas con negocios ilícitos, pero también Maduro es la clave para entender la sobrevivencia de Cuba. Cuba tiene una dictadura de hace 60 años, un gobierno que se ha sostenido gracias a inicialmente la ayuda, el petróleo y la gasolina de la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética se hizo trizas, Cuba entró en una de las peores crisis, de las peores hambrunas imaginables, hasta que apareció Hugo Chávez y lo salvó. El sueño de los cubanos se ha hecho realidad. Esta pequeña isla con un poderosísimo gobierno, con un gobierno que ha desarrollado pues servicios de inteligencia del más alto nivel, por fin se ha hecho de una plaza en el continente. ¿Y qué plaza? Venezuela, el quinto país más rico en petróleo, aunque ahora está en la lona, aunque ahora no produce petróleo o produce a niveles muy bajos, cada vez menores. Se ha hecho de Nicaragua también y tiene enorme influencia en Bolivia. Pero Venezuela en particular ha sido ocupada por Cuba. Esto es lo que no se entiende mucho. Hace muy poco Luis Almagro, el secretario general de la OEA, en una intervención dijo: es tiempo de empezar a denunciar la ocupación de una nación extranjera, que es Cuba, a Venezuela. No solo son los médicos, es decir, el esfuerzo que hace Venezuela para pagarle los médicos cubanos, eso sería secundario, no. No solo es que a pesar de la crisis Venezuela le compra gasolina de Irán para sostener a Cuba, es decir, Venezuela se ha convertido en un apéndice, claro, un apéndice grande, porque la isla Cuba es muy pequeña, pero una fortaleza para la sobrevivencia del gobierno cubano. No se puede entender la determinación de Maduro, su forma de actuar al margen de la política cubana. Maduro, ¿por qué Maduro? Porque Maduro es un leal y disciplinado militante del Partido Comunista. Los cubanos fueron los que eligieron a Maduro como el sucesor de Hugo Chávez. Hugo Chávez, que si bien simpatizaba con los cubanos, que si bien ejerció una política de solidaridad con Cuba, era Hugo Chávez, se ponía al lado de Fidel. Maduro no se pone al lado, se pone por debajo de los Castros y del Partido Comunista. Él es un militante del Partido Comunista que considera que lo más importante en su vida y lo más importante de lo más importante es salvar al régimen cubano. Y para eso está. Por lo tanto, Maduro no va a renunciar. Maduro no va a hacer una apertura democrática como le pide hoy la Unión Europea. El objetivo de Maduro es quedarse. Muy bien,
Si el objetivo de Maduro es quedarse, ¿cuál es el objetivo de Juan Guaidó y de la oposición, ahora unificada en torno a este inesperado líder político de la oposición, este jovencito de 35 años, que no lo conocíamos y que de pronto aparece a la cabeza de una esperanza democrática para Venezuela? Bueno, Juan Guaidó no tiene fuerzas armadas, por lo tanto no podrá imponerse por la fuerza a Maduro. Maduro sí podrá echar a la delegación norteamericana, podrá apresar, si no asesinar a Guaidó, pero claro, va a desatar una intervención militar por parte de Estados Unidos, posiblemente Colombia, posiblemente Brasil. Estamos ante un conflicto bélico, no solo interno en Venezuela, una guerra civil, sino también un conflicto regional, a lo que se sumará la posición que adopte Rusia. Rusia está apoyando abiertamente a Nicolás Maduro, pero no sabemos si adopte una posición bélica, es decir, le diga a Trump, tú lanzas un cuarto de misil y yo te mando 4. No sabemos cuál será la dimensión de lo que pueda ocurrir. Pero Maduro tiene que también evaluar sus fuerzas. A ver, detiene a Guaidó y lo hace desaparecer. Eso no va a cambiar que Guaidó siga siendo el presidente en ejercicio, el presidente interino de Venezuela. Ya a estas alturas, Juan Guaidó es el presidente, seguirá siendo el presidente desde la Asamblea Nacional, desde una plaza, desde su casa, desde una celda o desde el exilio. No hay forma de eliminar lo ocurrido ayer, que es el surgimiento de un gobierno paralelo. Y si no es Guaidó, pues la Asamblea Nacional elegirá a otro, pero ya en el marco de la advertencia de Estados Unidos y los países del Grupo de Lima, que son pues todos los países latinoamericanos, salvo el nuestro en Nicaragua y Cuba. ¿Cuál es esa advertencia? Guay de que me toquen a Guaidó, ¿no? No vamos a permitir que sea detenido o que vayan más allá todavía. Maduro dijo, aquí nadie se rinde. ¿Qué está diciendo Maduro? Que está en guerra y que la determinación de la Asamblea Nacional de nombrar a Guaidó como presidente de Venezuela no ha sido un cosquilleo, sino una seria amenaza para Maduro. La oposición, hasta antes de ayer, había pedido una acción pacífica, democrática, marchas pacíficas, había pedido elecciones, había pedido un referéndum revocatorio, rechazado, había pedido anticipar las elecciones, rechazada, había pedido elecciones democráticas, en fin, toda esta posibilidad de darle una salida democrática a la crisis de Venezuela ha sido descartada porque Maduro no ha aceptado el pedido de la oposición, no ha aceptado liberar a los presos políticos, no ha aceptado tener una corte electoral imparcial, etcétera, etcétera. Se ha dedicado a perseguir, a matar, a encarcelar, a torturar. El paso dado por la Asamblea Nacional, el paso dado de nombrar a Guaidó como presidente encargado interino, es pues un paso político brillante para la oposición, porque le abre una perspectiva. No se trata ya de salir a la calle y protestar contra Maduro. Mire que la población venezolana, el pueblo venezolano, ha demorado más de un año en recuperarse de lo que fue la tragedia del 2017,
la tragedia de enterrar a casi 200 jóvenes asesinados, entre otras cosas, por las fuerzas de seguridad entrenadas en Cuba o por los cubanos. Todos los jóvenes asesinados con un disparo en la cabeza, un disparo perfecto, milimétrico en el pecho, pues refleja el entrenamiento dado por los cubanos. Ya no se trata solo de sacar la gente a la calle. ¿Qué van a hacer con la gente en la calle? Por eso se dio un paso más allá. La creación de un gobierno paralelo. Ahora, estos dos gobiernos no pueden coexistir eternamente. Es más, esta coexistencia normalmente es de tiempo breve. Después de estas 72 horas, veremos qué actitud toma Maduro. Veremos si saca a patadas a la delegación norteamericana y encarcela o asesina a Guaidó, o acepta, ¿no?, la existencia de un gobierno paralelo, lo cual ya sería retroceder y ponerse contra las cuerdas, pero tampoco va a caer. Tampoco va a caer. A un gobierno como el de Maduro, pues hay que derrocarlo. La cronología de los hechos muy rápida de este mes de enero. El 10 de enero Maduro se declara nuevamente presidente, considerando que ese fue un acto de usurpación. El 12 la Asamblea Nacional nombra a su presidente, Juan Guaidó, como presidente interino, obtiene el reconocimiento de algunos países, pero muchos otros le dan el apoyo, pero todavía no lo reconocen. El 13 detienen el servicio secreto venezolano, manejado por los cubanos, detienen a Guaidó y Maduro ordena su liberación, y dice es un error político detener a Guaidó, y lo liberan pocas horas después. El 17 aparece un grupo de militares en el Perú, hacen una grabación que la mandan por las redes sociales, manifestando su lealtad a Juan Guaidó y sumándose a la movilización para el 23 de enero, es decir, la víspera, lo que ocurrió en la víspera. Fue una alerta esto de la aparición de los militares en el Perú. El 17, perdón, eso ocurrió el 17 de enero. El 21, 2 días antes de esta manifestación, la de ayer, multitudinaria, el 21, 25 militares en Venezuela se levantan, no en armas, pero se levantan en contra de la dictadura de Maduro. Duran unas pocas horas, son detenidos, pero esta proclama de estos 25 muchachos, miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela, muestran algo. No todos están felices dentro de las Fuerzas Armadas en Venezuela. Está claro que hay muchos que han salido al exilio, que hay muchísimos en las cárceles, pero también hay muchísimos en los cuarteles que están en abierta oposición a Maduro. Han sido detenidos, pero en su detención desataron ya la reacción, la protesta de vecinos. Esa noche fue una noche de cacerolazos en toda Venezuela, cacerolazos, de barricadas, en fin, que fue el preámbulo de lo que ocurrió en la víspera. Es posible que esta acción posiblemente precipitada de los 25 militares fue el detonante que se sumó al valiente llamado de Juan Guaidó, que aparece solito frente a la multitud y llama a la movilización en un día en el que se recuerda la caída de otro dictador en Venezuela. 61 años que fue derrocado el que se consideraba el último dictador militar de Venezuela antes de Maduro, y por eso el 23 de enero tiene también esta significación en Venezuela, pues la movilización de ayer marcó un antes y un después con el juramento de Juan Guaidó como
presidente interino de Venezuela. Y también ayer un grupo de militares exiliados en Bogotá se reúnen y hacen una proclama y se ponen a las órdenes de Juan Guaidó. Pues sí, es posible, ¿no?, que después de las 72 horas, estas 72 horas que estamos esperando que pasen, se precipiten los hechos. Es decir, que una intervención militar de los Estados Unidos pueda inclinar la balanza a favor de Guaidó, pero no crean que Maduro va a irse rápidamente. Será nada más ni nada menos que el principio de una guerra civil, de un proceso largo. No creo que se pueda esperar un desenlace rápido, ¿no? Es muy posible que pueda ser el principio de una situación de confrontación bélica, sí, lamentablemente, y aunque Maduro no se precipite y no toque a ningún norteamericano, ni aprecie a Guaidó, ni trate de ignorar la existencia de un gobierno paralelo, lo concreto es que se ve ya indicios de que desde el exilio es posible que los venezolanos se organicen, encabezados por las decenas, no sé si cientos, pero decenas de exiliados, de militares exiliados que se pondrán a la cabeza posiblemente de la organización. Mire, el 10% de los exiliados venezolanos significa organizar a 200.000 hombres y mujeres, ¿verdad? Se apunta a una guerra civil. Esto significa derramamiento de sangre, significa horror, tragedia. La guerra es la peor salida imaginable, pero está claro que es el único camino que ha dejado Maduro. Este camino al que invoca la Unión Europea, el llamado inmediato a elecciones, es pues una salida que le causa risa a Maduro. Maduro no va a llamar a elecciones democráticas, Maduro no va a retroceder, a Maduro hay que sacarlo. Esto me recuerda algún otro proceso, el de Uganda. En Uganda había un dictador, Idi Amin, tal vez usted escuchó mencionarlo. Idi Amin fue derrocado después de 6 años de dictadura feroz, de dictadura caníbal, en 1979. Idi Amin comentaba: la carne humana tiene gusto salado. Es que se comía a sus opositores, a sus vencidos opositores. Asesinó entre 200.000 y medio millón de ugandeses. Coleccionaba cabezas humanas. En fin, fue el dictador más sanguinario que haya conocido la historia de la humanidad. No sé, tal vez hubo otro, pero Idi Amin se sostenía en las Fuerzas Armadas. ¿Cómo cayó Idi Amin? Bueno, Idi Amin cometió el error de provocar a Tanzania, su vecino. En Tanzania se habían exilado miles y miles de ugandeses que escaparon de la dictadura de Idi Amin y que se organizaron militarmente en un frente de liberación. Entonces, cuando Idi Amin cometió ese error de provocar a Tanzania, el ejército de Tanzania y los exiliados ugandeses entraron a Uganda y tomaron el poder y acabaron con la dictadura de Idi Amin. No con Idi Amin, que se fue lleno de riquezas a Arabia Saudita, donde murió de vejez natural recién el año 2003. Pero así cayó esta dictadura. Y bueno, podría ocurrir algo muy parecido ahora en Venezuela. Aunque los cubanos pues ya tienen experiencia en esto. La Revolución Cubana triunfó el 59 y desde Estados Unidos pues se mandó una columna de exiliados cubanos que esperaban llegar
a la isla y formar un gobierno provisional y conseguir el apoyo de la OEA. Pero esta invasión, llamada la invasión de Bahía Cochinos en 1961, no duró más de 65 horas, fue aplastado por el gobierno de Fidel Castro. Acá en Venezuela tenemos ya el gobierno provisional y el apoyo de la OEA, de Estados Unidos, de todos los países latinoamericanos, pero claro, no hay organización de los exiliados venezolanos, pero tengo la impresión que se apunta hacia esa vía. En Cuba, después del 62, la Unión Soviética, que respaldaba a Cuba, usó a Cuba para instalar misiles nucleares apuntando a los Estados Unidos. Era la época de la Guerra Fría. Más bien no comenzó la Tercera Guerra Mundial, pero ahora también los rusos están involucrados. No sabemos realmente cuál sea el desenlace, pero las cosas han llegado a un extremo, este choque de tren que solo va a dejar un saldo lamentablemente trágico, pero cualquiera que fuere pues el resultado, el desenlace de los acontecimientos en Venezuela, tenemos que ser conscientes que ese resultado va a afectar directamente a nuestro país. Si Maduro se queda, tendremos Evo para largo. Si Maduro es derrocado, pues la posibilidad de que Bolivia tenga un próximo gobierno democrático sería inevitable. Está claro que nuestros destinos están atados, están unidos, y que pues queda claro que Bolivia, el pueblo boliviano, tiene que reconocer a Juan Guaidó. Esperemos que todos, aunque sea individualmente, empecemos con ese pronunciamiento, y Cabildeo a partir de este momento pues no solo reconoce a Juan Guaidó como presidente democrático de Venezuela, sino que a partir de ahora nos referiremos a Maduro como el usurpador del gobierno en Venezuela. Esperemos, este sí es una expresión de deseo, que Maduro entienda que no tiene salida, que ya la historia le ha hecho una barricada, y que lo mejor para él y para el pueblo venezolano sería dar un paso al costado para convocar a elecciones democráticas y dar paso a un gobierno legítimo en Venezuela. Esa es la salida democrática a la que todos aspiramos, pero que tanto Maduro como Cuba son el principal obstáculo para encontrar una salida democrática para Venezuela y también para nuestro país. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por escucharme. Otro informe especial estaré presentando mañana en Radio Cabildeo a las 10 de la mañana, con reprise a las 2 de la tarde. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.